Muy buenos días para todos jóvenes. Vamos a dar inicio a la segunda parte de unidad ontológica asistencial. Ayer comenzamos con este tema y hoy vamos a continuar con este tema de la unidad ontológica. Buenos días, Alejandra, ¿cómo amanece? Entonces, no hay nadie. Entonces vamos a seguir con la clase. Y vamos a ver hoy los tipos de sillones odontológicos. Existen 4 tipos de mecanismos de sillones odontológicos, que son cama clínica, también conocido como camilla, sillón estático o de base, y hidráulicos y electrohidráulicos. Normalmente, la camilla es una sillón ya no usado. Que se utiliza para el paciente se ubique acostado de manera horizontal, boca arriba, es decir, una posición de cúbito dorsal o supina. Su altura se determina con antelación según la necesidad del operador, pero normalmente este tipo de sillas a nivel odontológico no se utiliza. Viene el sillón estático o de base fija. Esta unidad es la que se encuentra en nuestra institución como parte del área del área de aprendizaje del laboratorio de odontología. Esta base fija, este sillón, el espaldar es escualizable. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede manejar en una posición de 90 a 180, pero su base o pedestal es estático y que está graduado ya en una altura determinada. Este es el que se utiliza, el que tenemos nosotros en nuestra institución. En los hidráulicos, el pedestal que sostiene el asiento consiste en un gato hidráulico a base de aceite, el cual tiene unos mecanismos que le permiten aumentar o disminuir la altura a voluntad del operador. Aquí le voy a hacer una recomendación. Cuando usted atiende a un paciente, lo más lógico y lo más sano es que usted baje el sillón a su posición normal, es decir, lo baje a la altura de 0. Le digo eso porque yo tuve una experiencia con una paciente bastante gruesa, ya tenía sus kilitos, y a mí se me olvidó bajar la silla. Obviamente, cuando ella se montó, la silla se dio y el tubito que sostenía el gato hidráulico se dobló. ¿Ya? Entonces ya la silla no subía, porque la mía era hidráulica. Entonces tuve que reemplazar ese tubo por uno más grueso. El técnico me dijo que eso era lo que había pasado, que como no lo había puesto en altura 0, al sentir el peso, el gato se dio y se dañó. Entonces yo le doy un consejo: cada vez que usted se atiende a un paciente y el odontólogo no lo haga, usted procure poner esa silla a la altura 0 para evitar de que el gato hidráulico sufra efectos si de pronto tiene un paciente que pese. Bien,
El espaldar de estas unidades hidráulicas es graduable y se utiliza según requerimientos del caso, y los brazos pueden ser o no abatibles, es decir, si se pueden mover o no. Igualmente posee una cabecera, un dispositivo llamado testera, que permite una mayor comodidad del usuario, es decir, donde se coloca la cabeza del paciente. Algunos presentan palancas o llaves que permiten desplazar el sillón de izquierda o derecha o inclinarlo, de tal forma que la cabecera esté más inclinada con respecto a los pies. Estas sillas normalmente se utilizan para aplicar una técnica, una posición llamada de Trendelenburg, y que se utiliza para mejorar la hipoxia cerebral cuando un paciente, buenos días Fernando, en casos de desmayos o síncopes. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente, cuando un paciente sufre un desmayo, lo más indicado es inclinar los pies queden hacia arriba y la cabeza hacia abajo para que la sangre fluya en el cerebro y darle nuevamente como es conciencia al paciente. ¿Ya? Entonces esas son acciones que se deben tomar inmediatamente cuando un paciente ha sufrido un desmayo. Y tenemos la electrohidráulica, es decir, que funciona con electricidad. Entonces esas son pequeños problemas que cuando se va la luz no tienen funcionalidad. Bien, dentro de este género hay una gran diversidad, pero básicamente son elementos accionados por corriente eléctrica que permiten determinar la altura del sillón como la posición del espaldar y la cabecera. ¿Ya? Entonces, los materiales con que se hacen estas sillones son diversos, desde el paño ya en desuso hasta el cuero, pasando por materiales sintéticos a base de hule, como la cuerina y el cordobán. Estos últimos son los más recomendables porque son de fácil mantenimiento, es decir, son más fácil de lavar. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener usted en el momento cómo es de hacerle la limpieza al sillón odontológico? Después de cada jornada de trabajo, tiene que dejarlo en una posición de reposo, es decir, en una posición de 90 al espaldar y el asiento totalmente abajo. Debe limpiarse con un paño húmedo con una solución desinfectante que no vaya a decolorar la ropa del paciente ni el material del sillón, o bien con siliconas indicados por el material, las cuales además de limpiarlo, lo mantienen lubricado, pero para que no se desquebraje. Es decir, que si usted no le da una pequeña, en una solución como si fuera algo grasoso, obviamente el cordobán se va atesando y se va rompiendo. Entonces eso es para mantenerlo no se vaya a dañar. Ahora, está estrictamente prohibido usar detergentes, ya que si usted usa detergente, con el tiempo cuartea el cordobán o la cuerina. Entonces, no tienen que usar bajo ninguna circunstancia el detergente. Bien. Nos vamos para el sillón o butaco del personal auxiliar y del odontólogo. El sillón para el personal auxiliar tipo Universidad de Alabama. Entonces, consta de un asiento y un apoyo ventral. Vamos a ver si les pongo la imagen, a ver si me la da, para que ustedes puedan ver. Aunque eso está en el, como en,
Entonces, contiene un asiento y un apoyo ventral o un apoyo brazos que eventualmente se utiliza como espaldar. Tiene forma de media luna, ensamblado de forma excéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que el componente vertical no coincide con el centro del apoyo ventral, ya que al trabajar la técnica de 4 manos, iría ubicado en el vientre del asistente. Entonces, la altura normal ya de la silla del asistente tiene que estar de 10 a 15 centímetros por encima la del auxiliar, del operador, porque la auxiliar es la que ve los puntos ciegos, es decir, aquellos puntos que el operador no ve o el odontólogo porque está a 30 o 40 centímetros de la boca del paciente y entonces no percibe lo que él tiene a su alrededor. En cambio, la auxiliar sí, por eso es que la auxiliar debe estar siempre un paso adelante con respecto a los, lo que hace el paciente. Bien, lo que hace el odontólogo, perdón. Entonces, estos sillones de los auxiliares, su altura máxima debe ser de 69 centímetros. Normalmente, estos sillones reposan en 5 ruedas. ¿Por qué tiene que tener ruedas los sillones de los auxiliares y del operador? Para poderse trasladar del sitio cerca de la unidad hacia el módulo donde prepara los materiales, porque sería muy como engorroso de que te tuviera que levantar para ir a preparar los materiales. Solamente lo que hace es deslizarse sobre esas ruedas hasta llegar al sitio donde va a preparar los materiales o donde va a hacer a coger nuevos instrumentos. Bien. El sillón del operador debe ser un apoyo lumbar. La superficie no debe ser muy blanda y debe tener un diámetro de 20 a 35 centímetros. Perdón, para evitar la compresión del paquete vasculonervioso del muslo, dando lugar a calambre. Normalmente, el operador, igual cuando usted está atendiendo pacientes, porque usted llega a un momento en que atenderá pacientes, su posición debe ser en forma recta. La altura de sus brazos debe ser a la altura de la cintura. O sea, que eso le ayudará a la cabeza del paciente. Y deberá montar su pierna derecha en la base de la silla y en la otra sobre el piso. ¿Con qué propósito? Para evitar calambre y que usted tenga problemas del nervio ciático. Entonces, esa es la posición que usted tiene que tener. Uno en la posición, su pie izquierdo montado sobre la base y su pie derecho sobre el piso para evitar lo que le acabo de decir, problemas buenos días, Dana, en el nervio ciático y el problema de calambres en el músculo. Bien, nos llegamos a esta última parte de que es el corazón de la unidad odontológica, que es la fuente de aire, que se llama compresor. ¿Ya? Si el compresor si una unidad odontológica no tuviera compresor, es una unidad, como dice, una unidad muerta. ¿Por qué? Porque esa es la que le da la funcionalidad tanto al agua como el aire. Maneja la turbina, maneja la jeringa triple, y entonces es importante. El compresor tiene que usted aprender a hacerle también algo importante. Normalmente el compresor, como en su tanque colector se llena de aire y usted
no lo drena todos los días, llegará ese aire que se va acumulando dentro de ese tanque colector, se convierte en agua. Y cuando usted quiera ver, llegará un momento en que el compresor no va a cargar o se va a llenar de aire porque literalmente está cargado de agua. Lo que tiene que hacer en esta es drenarlo todos los días al final de la jornada. Normalmente los compresores tienen al frente, a un costado o por debajo, un sistema de dren. Usted lo cierra como una llave de tubería esa que tiene con forma de manija, que es como de color rojo. Y usted lo que hace es abrir y cerrar. Abrir y cerrar para que drene. ¿Cuáles son los componentes que tiene un compresor? El motor eléctrico. Es el alma del equipo y el cual está conectado a la corriente eléctrica por un lado y por el otro lado al cabezote, donde está el pistón o los pistones que recogen el aire del medio ambiente y es transportado a través de un tubo de cobre o manguera hacia el tanque colector. Tiene una tercera conexión que va directamente a una caja reguladora. Bien, esa caja reguladora es la que evita de que el compresor alcance su máxima capacidad y se estalle. ¿Por qué? Porque el automático, cuando ya ha alcanzado, digamos, el tanque colector tiene para 100 libras, pero no se puede dejar que se encargue a las 100 libras, porque puede que estallarse. El automático lo que hace cuando llega a 80, ¡pac!, se detiene y deja de funcionar los pistones. Ya, si ese caja automático no sirve, tendrán un grave problema, que tienen que estar pendientes mirando el manómetro hasta que llegue a 80, y eso sería engorroso porque tendría que estar parándose mirando al compresor, llegar a atender. Entonces, lo más lógico es que si se daña, comunicarlo inmediatamente al tu jefe para que él haga el arreglo respectivo con la persona idónea para estos tipos de aparatos o equipos. Bien, el motor eléctrico controla el accionar a través de un mecanismo calibrado con antelación, cuya función es la que determina el máximo de libras de presión que almacenará el tanque colector dentro de un rango de seguridad. Y a medida que se va usando y se va desocupando ese recipiente, ese rango de seguridad oscila entre 60 y 90 libras por pulgada cuadrada, con una media de 80, de 75 a 80, para evitar, como les dije, que si se llega a 100 libras, puede estallar. Y no es que va a salir volando el tanque colector como si fuera una película, nada, él no sale volando, él sale disparado hacia un costado. Y normalmente si está sobre una pared, pues la fuerza con quien vaya puede hacer un boquete en la pared, entonces ya el daño es grave, arreglar la pared y comprar un compresor nuevo. El tanque colector de aire es el receptáculo del aire recogido por el cabezote. Tiene una llave de salida o de paso junto al cual se encuentran varios dispositivos, como el manómetro, que es un reloj que mide las libras de presión dentro del tanque, la válvula de seguridad, dispositivo de bronce con una argolla cuya función es la de activarse espontáneamente en el caso de un daño de la caja reguladora, dejando salir el aire cuando esté llegando a un tope. Entonces, aparte de la caja reguladora, tiene una llave de cobre, pero igual no hay que confiarse porque a veces la llave se traba y entonces no va a evitar que el aire salga, sino que se conserve dentro del tanque colector y por ende puede alcanzar los máximos de libras, causando un pequeño daño en el compresor. Bien. También tiene un filtro de humedad que retiene el agua que puede transportar el aire, lo cual debe estar controlado periódicamente para ser eliminado por medio de un mecanismo que posee.
Y el último, la llave para descarga. Generalmente está en la parte inferior del tanque y se utiliza para drenar el agua producto de la condensación del aire. Entonces, por eso yo le decía, si usted no lo drena, ese aire se condensa y se convierte en agua. Cuando yo tenía mi consultorio, a mí se me olvidó drenarlo una semana. Yo veía que la pieza de alta velocidad no corría como debía ser y se me da por drenarlo. Moraleja, salió todo el tanque lleno de agua. Corazón, el tanque estaba lleno de agua y por ende no da capacidad para que el aire entrara y impulsara el mecanismo de la unidad odontológica. Bien, ¿cuáles son los cuidados que usted tiene que manejar en este compresor? Por eso yo les digo que ustedes prácticamente manejan el 90% del consultorio con respecto, porque también tienen que incluir los cuidados que tiene que tenerle a las piezas y a los equipos del consultorio. Entonces, los cuidados, primero lubricar. Si requiere lubricación, al hacerlo, los niveles de aceite están bajos. Algunos equipos traen una ventanilla o una varilla que permite medir esos niveles y otros compresores tienen unos pistones de camisas de grafito y no requieren ningún tipo de aceite. El problema de los compresores que tienen aceite es que cuando con el tiempo comienza a filtrarse con el aire y llega a la pieza de alta velocidad y entonces al accionar esa pieza de alta velocidad con el agua, obviamente el paciente va a sentir esa grasa dentro de su cavidad oral. Ese es el problema de los compresores que usan aceite. Hay otros que son libres de aceite, como los de la nevera, que eso no hacen ningún ruido, ¿ya? Pero hoy en día pues se prefiere mejor el de aceite porque así va lubricando los pistones de como es del compresor. Bien, cuando se va a hacer el drenaje, lo primero que tiene que hacer es desconectarlo, ¿verdad? La parte eléctrica, es decir, usted coge y lo desconecta del toma, inmediatamente procede a hacerle la descarga. No lo puede descargar estando conectado, sencillamente porque usted al abrir la llave, automáticamente el compresor comienza a funcionar. ¿Por qué? Porque entonces, como está saliendo aire, entonces él tiene que volver a tomar aire para llenar el tanque colector. Entonces, lo primero que tiene que hacer es desconectarlo de la fuente eléctrica. Bien. Si usted no se hace, como les dije, esta maniobra de descargarlo diariamente, se corre el riesgo de permitir la acumulación de agua, que puede ser transportada hasta los sistemas de impulsión y dañar los engranajes, los piñones y los rodamientos de las balineras. Entonces, por eso tiene ese pequeño problema. No solamente puede evitar de que se llene el compresor de aire, sino también que ese agua que entra a los pistones o el sistema de rodamiento oxide y entonces, ¿qué sucede? Que el motor del compresor se daña. Debe limpiarse por lo menos una vez por semana la válvula de seguridad y accionar cuando el compresor esté desocupado para constatar que no esté pegado esta válvula. Entonces, como pueden ver, el compresor es el alma de la unidad odontológica, por lo tanto, tiene que, como es que, hacerle un buen mantenimiento. Entonces ya saben que ya les dije que tienen que hacerle mantenimiento a la lámpara, también a las piezas de alta velocidad, es decir, llegar y desmantelarla, echarles aceite, volverlas a unir, y también con el compresor, también con la unidad ontológica o el sillón que tiene que usarse. Entonces, para que usted las funciones de la auxiliar o de los auxiliares no es en el mantenimiento de los equipos, es bastante dispendiosa. Entonces,
Por eso es que a veces cuando yo llamaba a mis estudiantes en práctica para hacerle ¿cómo es? Un seguimiento, yo les preguntaba qué está haciendo. No, no, es que no hay nada que hacer. Eso es mentira. Siempre hay algo que hacer en el consultorio. Ejemplo, cortar gasa, esterilizar la gasa, hacer aseo, regar las matas si tiene un jardín, confirmar la cita, buscar pacientes en las historias antiguas para hacerle el control de citas, etcétera. Entonces siempre hay algo que hacer. Ese cuento de que no, profe, que no hay nada que hacer, eso es mentira. Entonces, en el consultorio odontológico, usted tiene que mantenerlo como una tacita bien limpiecito, porque como todo, entra por los ojos. Y obviamente, si el odontólogo perdón, el paciente ve un consultorio muy limpio, obviamente que lo va ¿cómo es? A darle, a ensalzar, echarle flores y decirle, es auxiliar cómo le tiene usted el consultorio bien limpio y bien bonito. En cambio, si no lo tiene así, el paciente no le va a decir nada, pero entonces no se va a sentir a gusto y posiblemente no regrese porque dirá que ese consultorio no está en óptimas condiciones. Y entonces con las cuestiones de bioseguridad, pues entonces el paciente opta, ¿no? Es que allá no se ve que tienen cuidado con los pacientes, entonces prefieren no regresar. Entonces la importancia de que usted mantenga en un protocolo ese mantenimiento de todo el consultorio odontológico, desde la limpieza de los pisos y las paredes y del baño hasta los instrumentos y equipos que están dentro del mismo. Entonces, como pueden ver ustedes, en ese consultorio odontológico, usted tiene mucho trabajo que hacer. Bien, con eso terminamos lo que es la parte ¿cómo es? De la unidad odontológica. Vamos a comenzar con un tema muy importante que se llama lo que es la anatomía dental. La anatomía dental es el estudio de la estructura de un diente. Entonces, voy a montarla a ver si me da para montarle una imagen para que conozcamos las partes de un diente. Entonces vamos a buscar imágenes de un diente, parte de estructura para para enseñarle cómo está conformado un diente en su parte anatómica. Entonces vamos a marcar la ventana para que vean ustedes ¿sí pueden ver la imagen? No. No, vamos a ver qué es lo que pasa con la y ahora, Dana puede ver la imagen. Alejandra puede ver la imagen.
Sí, yo sí la estoy viendo, profe. Sí, sí la ve. Bueno, ok. Entonces vamos a hablar sobre anatomía dental. Ya, entonces comenzamos con unas generalidades. Ya. Dice que generalidades de los dientes. Los dientes tienen unas funciones que son las funciones masticatorias, la función fonética, la función estética y la función de defensa. La masticatoria, pues, tú sabes que es la que ayuda a hacer el bolo alimenticio cuando estamos comiendo. La fonética, para darle como si fuera una caja de resonancia a la voz. La estética, para darle presencia al rostro de la persona. Y la defensa, pues, cuando tiene algún problema de índole inmunológico. Bien. Normalmente, el diente, para su estudio, se divide en tres partes, en dos partes, sí, tres partes: corona, cuello y raíz. Esa corona se divide a su vez en dos: la corona clínica y la corona anatómica. La clínica es la porción visible del diente y va desde el borde incisal hasta la cara oclusal y es inconstante. ¿Por qué? Porque cuando hay recesión de la encía, pues obviamente esa corona clínica aumenta de largo. No es que el diente crezca, porque realmente piensan, no, que el diente crece, el diente no crece, simplemente se expone más de la corona clínica y entonces por eso es que se ve el diente más grande. Y la corona anatómica, que va desde el borde incisal o cara oclusal hasta la unión del esmalte con el cemento. El cuello es la unión entre la corona y la raíz y también se conoce como unión amelocementaria o lineal cervical. Y la raíz es la parte del diente que se aloja en el alveolo. La punta se llama ápice y según el número de raíces se pueden conocer como unirradiculares, que tienen una sola raíz, birradiculares, que tienen dos raíces, y multirradiculares, que tienen más de tres raíces. Donde el sitio de unión donde se unen esas raíces se llama furca. Bien, aquí tenemos la imagen que le acabo de decir, la que está marcada con la letra A, que la están viendo, es la corona. La letra E marca el cuello o la línea cervical. La letra B es la raíz. La letra D es la furca. Y la letra C es el ápice. Entonces, esa es la estructura externa de un diente: corona, línea melocementaria, raíz, furca y ápice. Bien. Normalmente, los tejidos, ¿cuáles son esos tejidos que conforman la estructura dental? Tenemos los duros, que son el esmalte, la dentina y el cemento. Y los blandos, que son la pulpa. El esmalte es la que cubre la superficie externa del diente, es decir, la corona. La dentina ocupa casi todo el largo del diente. En la corona se encuentra recubierto por el esmalte y en la raíz por el cemento. Y en el cemento cubre la dentina desde el cuello hasta el ápice, y los tejidos blandos es la pulpa, donde el cual se encuentra rodeado por la dentina y se divide en cámara pulpar, que se ubica en la corona, y los conductos radiculares, que se ubican, como su nombre dice, en la raíz. Entonces, aquí está una imagen para que usted pueda apreciar cómo está conformado un diente: un esmalte, una dentina, una pulpa, un cemento, una membrana alveolar, un hueso alveolar, una raíz, un cuello y una corona. Les voy a decir una cuestión. Para el próximo viernes, que se acaba el módulo, ustedes me tienen que hacer en ICOPOR
en su casa un diente con sus partes, colocarles el nombre en alto relieve, no en un solo plano, sino en alto relieve. Ya, ese es lo que me van a hacer para como nota final en ICOPOR. Entonces usted llega, lo hace y me lo muestra en un video. Ahora, usted me va a ir haciendo videos de la realización de ese trabajo. No quiero tener sorpresa de que usted me lo va a presentar y usted lo mandó a hacer, porque de entrada, como mínimo, van a cobrar 50,000 pesos. Así que es mejor que usted lo haga porque la inversión que usted le va a hacer es poquita. Ya por ahí 12,000 pesos, comprar lo que es la lámina, lo que es las témperas, que no vale mucho, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Las plumitas esas para aplicar los colores. Entonces, espero le invertir 12, que más el librillo que me tienen que hacer en cuestiones cómo es de la elaboración de los dientes en hoja milimetrada. Bien. Ahora, como pueden ver aquí, tenemos el esmalte, la dentina, la pulpa dentaria, el cemento, la membrana alveolar. Oye, Darío, llámame en una hora mismo porque estoy en clase. Bien, tenemos también la membrana alveolar, el hueso alveolar, la raíz, el cuello y la corona. Entonces tenemos corona, cuello y raíz. Esa membrana alveolar que estoy señalando también es conocida como ligamento periodontal. Ese ligamento es una membranita que separa la raíz del diente del hueso. Porque si la raíz está unida al hueso, ese término se conoce como anquilosis. ¿Qué es lo que permite ese ligamento periodontal? Que el diente tenga un leve movimiento dentro del alveolo. ¿Qué sucede cuando hay anquilosis y el diente tiene un daño y hay que extraerlo? Entonces corre el riesgo de que si no se tiene una radiografía, hacer fractura de una de las tablas del hueso del maxilar superior o del maxilar inferior. Entonces es importante que exista ese ligamento. Bien, dentro de esa orden de ideas tenemos tipos de denticiones que son la dentición temporal, la dentición mixta y la dentición permanente. La dentición temporal es la de leche, la primaria o decidua, y va entre los 6 meses a los 6 años y tiene un total de 20 dientes, 10 superiores y 10 inferiores. Tenemos la dentición mixta, que es la presencia de dientes temporales y los dientes permanentes, y va desde los 6 años a los 12 años. El primer diente o el primer molar o diente de permanente que sale, y por eso es que normalmente es más susceptible a la carie, es el primer molar inferior, o sea, el número 36 y el número 46, porque sale a la edad de 6 años. Entonces, este es el primer diente que sale dentro de la cavidad oral de esos dientes permanentes. Y la dentición permanente es la sucedánea, que va desde los 6 años a los 18 años y tiene una de 32 dientes, 16 superiores y 16 inferiores.
La dentadura es el conjunto de órganos ya formados y colocados en posición, mientras que la dentición es el estudio del origen, mineralización, crecimiento y erupción. Bien, vamos a clasificar o mostrarles cómo están señalados los dientes. Los dientes vienen ¿cómo es? En los dientes adultos, en las personas adultas. Estás dictando tan rápido que se te está olvidando que estás dando clase. No, es que yo Porque estás pasando y estás pasando y estás pasando y no explicas bien, no das una explicación como el debido. Tenemos realmente se perdió la imagen.